Movilización total. Por Ernst Jünger. 1. Va en contra de la tendencia del espíritu heroico a buscar la imagen de la guerra en una fuente que puede ser determinada por la acción humana. Aún así, las múltiples transformaciones y disfraces que la forma pura, Gasitoult, de la guerra sufre en medio de las vicisitudes del tiempo y el espacio humano ofrece a este espíritu un espectáculo interesante para la vista. Este espectáculo nos recuerda a los volcanes que, aunque operan en regiones muy diferentes, arrojan constantemente el mismo fuego terrenal. Haber participado en una guerra significa algo similar, haber estado en las inmediaciones de una montaña tan escupefuego, pero hay una gran diferencia entre Hekla en Islandia y Vesubio en el Golfo de Nápoles. Se puede decir que la diferencia de paisajes desaparece a medida que nos acercamos a la mandíbula luminosa del cráter, también en el punto donde irrumpe la auténtica pasión, sobre todo, en la lucha desnuda e inmediata por la vida o la muerte se convierte en una cuestión secundaria en qué siglo, con qué ideas y con qué armas se libra la batalla. Pero este no es el tema de nuestro ensayo. Más bien, intentaremos juntar una serie de hechos que distinguen la última guerra, nuestra guerra, el evento más grande e influyente de nuestra era, de otras guerras cuya historia nos ha sido transmitida. 2. Quizá podamos identificar mejor la naturaleza especial de esta gran catástrofe afirmando que en ella el espíritu de progreso penetró el genio de la guerra. Este no fue solo el caso de la lucha entre diferentes países, lo fue también de la guerra civil que recogió una rica segunda cosecha en muchos de ellos. Estos dos fenómenos, la guerra mundial y la revolución mundial, están mucho más entrelazados de lo que uno podría percibir a primera vista. Son dos lados de un evento de significado cósmico, cuya erupción y orígenes son interdependientes de muchas maneras. Es probable que muchos descubrimientos inusuales esperen nuestro pensamiento con respecto a la realidad oculta detrás del concepto de progreso, un concepto ambiguo que brilla en muchos colores. Sin duda la forma en que nos inclinamos estos días a burlarnos de él es demasiado barata. Por supuesto, podríamos citar a todos los pensadores del siglo XIX verdaderamente significativos en apoyo de nuestro disgusto, sin embargo, a pesar de todo nuestro disgusto por la monotonía y la uniformidad de las formas vitales en la materia, surge la sospecha de que su fuente es de la mayor importancia. Finalmente, incluso el proceso de digestión depende de los poderes de una vida maravillosa e inexplicable. Por supuesto, ahora se puede demostrar de manera convincente que el progreso, de hecho, no es realmente progreso. Pero más importante que esta convicción, quizás, es la cuestión de si el significado real del concepto no es de un tipo más misterioso y diferente, uno que usa la máscara aparentemente manifiesta de la razón como un lugar fantástico para esconderse. Es precisamente la certeza con la que los movimientos progresistas producen resultados que contradicen sus tendencias más innatas lo que sugiere que aquí, como a lo largo de la vida, lo que prevalece no son tanto estas tendencias como otros impulsos más ocultos. El espíritu, Geist, a menudo se ha revelado justificadamente en el desprecio por los títeres del progreso, pero los finos hilos que producen sus movimientos son invisibles. Si queremos aprender algo sobre la estructura de las marionetas, no hay guía más deliciosa que la novela Bogardet Pécuchet de Flaubert. Pero si vamos a considerar las posibilidades de este movimiento tan secreto, un movimiento siempre más fácil de sentir que de gustar, tanto Pascal como Hamann ofrecen una abundancia de pasajes reveladores. Mientras tanto, nuestras fantasías, ilusiones, fallacia óptica y falacias permanecen bajo el reino de Dios. Encontramos declaraciones de este tipo con frecuencia en Hamann, reflejan una sensibilidad que busca incorporar el funcionamiento de la química al ámbito de la alquimia. Dejando de lado la cuestión de qué reino del espíritu gobierna la ilusión óptica del progreso, este estudio no es una demonología, sino que está dirigido a lectores del siglo XX. Sin embargo, una cosa es cierta, solo un poder de origen cultural, solo una creencia, podría concebir algo tan audaz como extender la perspectiva de la utilidad, hasta el infinito. ¿Y quién, entonces, dudaría de que el progreso es la gran iglesia popular del siglo XIX, la única que goza de autoridad real y fea crítica? 3. Con el estallido de una guerra en tal atmósfera, la relación de cada aspirante individual al progreso estaba obligada a desempeñar un papel decisivo. Y precisamente ahí reside el auténtico factor moral de nuestra época. Incluso los ejércitos más fuertes, equipados con las más modernas armas de aniquilamiento de la era industrial, no son rival para sus bellas e imponderables emanaciones, porque esta era puede incluso reclutar sus tropas del campo enemigo. Para clarificar esta situación, introducimos aquí el concepto de movilización total. Hace mucho que quedaron atrás los tiempos en que bastaba enviar a la batalla a 100.000 súbditos alistados bajo un liderazgo confiable, como encontramos, digamos, en el Cándido de Voltaire, y cuando, si su majestad perdía una batalla, el primer deber del súbdito era guardar silencio. Sin embargo, incluso en la segunda mitad del siglo XIX, los gabinetes conservadores aún podían preparar, pelear y ganar guerras a las que los representantes del pueblo eran indiferentes o incluso se oponían. Por supuesto, esto presuponía una estrecha relación entre corona y ejército, una relación que solo había sufrido un cambio superficial por el nuevo sistema de conscripción universal, y que todavía pertenecía esencialmente al mundo patriarcal. También se basaba en un cálculo fijo de armamentos y costos, lo que hacía que la guerra pareciera un gasto excepcional, pero de ninguna manera ilimitado, de las fuerzas y suministros disponibles. En este sentido, incluso la movilización general tuvo el carácter de una medida parcial. Estas restricciones no solo reflejaban el limitado grado de medios, sino también una determinada razón de Estado.
El monarca tiene un instinto natural que le advierte que no sobrepase los límites del poder dinástico. La erosión de su tesorería parece menos objetable que los créditos aprobados por una asamblea, y para el momento decisivo de la batalla prefiere reservar sus guardias que una cuota de voluntarios. Encontramos este instinto aún saludable en Prusia incluso a fines del siglo XIX. Un ejemplo entre muchos es la amarga lucha por un servicio militar obligatorio de 3 años, mientras que un breve periodo de servicio es característico de un ejército de voluntarios. Cuando el poder dinástico está en juego, las tropas probadas son más confiables. A menudo incluso nos encontramos, lo que para los estándares de hoy en día es casi impensable, en una renuncia al progreso y cualquier equipo militar terminado, pero tales escrúpulos también tienen sus razones. Por lo tanto, oculto en cada actualización de armas de fuego, especialmente el aumento de alcance, hay un ataque indirecto contra las condiciones de la monarquía absoluta. Cada una de estas actualizaciones promueve el tiro a un solo objetivo, mientras que la salva encarna la fuerza del comando fijo. El entusiasmo todavía era desagradable para Wilhelm y surge de una fuente que, como la charlatanería de Ialas, oculta no solo tormentas de aplausos. La verdadera piedra de toque de la autoridad no es la medida de la alegría que recibe, sino las guerras que se han perdido. La movilización parcial corresponde así a la esencia de la monarquía. Se extralimita en la medida en que se ve obligada a hacer de las formas abstractas de la mente, el dinero, el pueblo en resumen, las fuerzas de la naciente democracia nacional una parte de la preparación para la guerra. Mirando hacia atrás, podemos decir que la renuncia completa a tal participación era imposible. La forma en que se incorporó a la vida política representa la esencia misma del estadista del siglo XIX. Estas circunstancias particulares explican la máxima de Bismarck de que la política es el arte de lo posible. Ahora podemos proseguir el proceso por el cual la creciente conversión de la vida en energía, el contenido cada vez más fluctuante de todos los lazos en deferencia a la movilidad, da un carácter cada vez más radical al acto de movilización, que en muchos estados era el derecho exclusivo de la corona, sin necesidad de contrafirma. Los hechos que lo provocan son numerosos. Con la disolución de los estamentos y la limitación de los privilegios de la nobleza, desaparece también el concepto de casta guerrera. La defensa armada del Estado ya no es deber y prerrogativa exclusiva del soldado profesional, sino responsabilidad de todos los que saben empuñar las armas. De manera similar, debido al enorme aumento de los gastos, es imposible cubrir los costos de hacer la guerra sobre la base de un presupuesto de guerra fijo, más bien se necesita una expansión de todos los créditos posibles, incluso un impuesto sobre el último centavo ahorrado, para mantener la máquina en funcionamiento. Del mismo modo, la imagen de la guerra como combate armado se funde con la imagen ampliada de un gigantesco proceso de trabajo, Arbeitsprozesses. Además de los ejércitos que se encuentran en los campos de batalla, se originan los ejércitos modernos de comercio y transporte, de alimentación, de fabricación de armamentos, el ejército de trabajo en general. Esto hace de la Guerra Mundial un acontecimiento histórico superior en importancia a la Revolución Francesa. Para distribuir las energías de tal proporción, ya no es suficiente ajustar el brazo de la espada, porque esta es una movilización, Rüstung, que exige expansión hasta la médula más profunda, hasta el mejor nervio de la vida. Su realización es la tarea de la movilización total, un acto que, como si a través de un solo barrido del panel de control, expresa el suministro de energía extensamente dividido y densamente organizado de la vida moderna en la gran corriente de energía marcial. Al comienzo de la Guerra Mundial, el intelecto humano aún no había previsto una movilización de estas proporciones. Sin embargo, sus signos se manifestaron en casos aislados, por ejemplo, el gran empleo de voluntarios y reservistas al comienzo de la guerra, la prohibición de exportaciones, las regulaciones de censura, los cambios en los tipos de cambio. En el transcurso de la guerra este proceso se intensificó. Como ejemplos podemos citar la gestión planificada de las materias primas y suministros, la transposición de las condiciones industriales, Arbeitsverhältnisses, a circunstancias militares, el deber de guardia civil, el armamento de los barcos mercantes, los imprevistos extensión de la autoridad del personal, el programa Hindenburg, la lucha de Ludendorff para fusionar el mando político y militar. Sin embargo, a pesar del espectáculo, tan grandioso como temible, de las últimas guerras de agotamiento, Materialsklachten, en las que el talento humano para la organización celebra su cruento triunfo, aún no se ha alcanzado su plenitud de posibilidades. Incluso limitando nuestro alcance al aspecto técnico del proceso, esto solo puede ocurrir cuando la imagen de las operaciones marciales se prescribe para las condiciones de paz. Vemos así que en el periodo de la posguerra, muchos países tejen nuevos métodos de armas según el patrón de la movilización total. En este sentido, podemos introducir ejemplos como la creciente limitación de la libertad individual, privilegio que, por supuesto, siempre ha sido cuestionable. Tal ataque tiene lugar en Rusia e Italia y luego aquí en Alemania. Su objetivo es negar la existencia de cualquier cosa que no sea una función del Estado. Podemos vislumbrar un momento en que todos los países con aspiraciones globales deben participar en este proceso, para sostener la liberación de nuevas formas de poder. La evaluación de Francia del equilibrio de poder desde la perspectiva de la energía potencial pertenece a este contexto, al igual que el modelo que Estados Unidos ya ha ofrecido, ya en tiempos de paz, para la cooperación entre la industria y el ejército. La literatura de guerra alemana planteó preguntas que tocan la esencia misma del armamento, lo que obligó al público en general a emitir juicios sobre cuestiones de guerra, aunque algo tardíamente y anticipando el futuro. Por primera vez,
el plan de 5 años ruso presentó al mundo un intento de canalizar las energías colectivas de un gran imperio en una sola corriente. Es instructivo ver cómo la teoría económica da un giro de 180 grados. La economía planificada, como uno de los resultados finales de la democracia, surge de sí misma en un despliegue general de poder. Podemos observar este cambio en muchos eventos de nuestra era. La gran irrupción de las masas llega así a un punto de cristalización. Aún así, no solo el ataque sino también la defensa exigen esfuerzos extraordinarios, y aquí las compulsions del mundo quizás se vuelven aún más claras. Así como cada vida lleva ya las semillas de su propia muerte, el surgimiento de las grandes masas también contiene una democracia de muerte. La era del tiro certero ha quedado atrás. Al dar la orden de bombardeo nocturno, el líder del escuadrón ya no ve diferencia entre combatientes y civiles, y la nube de gas letal se cierne como un poder elemental sobre todo lo que vive. Pero la posibilidad de tal amenaza no se basa en una movilización parcial o general, sino en una movilización total. Se extiende al niño en la cuna, que está amenazado como todos los demás, y más aún. Podríamos citar muchos ejemplos de este tipo. Basta simplemente considerar nuestra vida cotidiana, con su inexorable y despiadada disciplina, su humo, sus barrios luminosos, la física y metafísica de su comercio, sus motores, aviones y ciudades florecientes. Con un horror teñido de placer, sentimos que aquí, no hay un solo átomo que no esté en movimiento, que estamos profundamente inscritos en este furioso proceso. La movilización total está mucho menos consumada de lo que se consuma a sí misma, en la guerra y en la paz, expresa la secreta e inexorable exigencia a la que nos somete nuestra vida en la era de las masas y de las máquinas. Así sucede que cada vida individual se convierte, cada vez más claramente, en la vida de un trabajador, y que, después de las guerras de caballeros, reyes y ciudadanos, ahora tenemos guerras obreras. El primer gran conflicto del siglo XX nos ha dado un presentimiento tanto de su estructura racional como de su crueldad. 4. Tocamos los aspectos técnicos de movilización total. Su perfección se puede rastrear desde los primeros reclutamientos del gobierno de la Convención durante la Revolución Francesa y la reorganización del ejército por Scarnost hasta el dinámico programa de armamentos de los últimos años de la Guerra Mundial, en el que los estados se convirtieron en fábricas gigantes, produciendo ejércitos en la línea de producción-montaje que enviaban al campo de batalla noche y día, en el que unas fauces ensangrentadas igualmente mecánicas asumían el papel de consumidor. La monotonía de tal espectáculo, que evoca el trabajo preciso de una turbina alimentada con sangre, es ciertamente dolorosa para el temperamento heroico, aún así, no puede haber duda en cuanto a su significado simbólico. Aquí se revela una necesidad severa, la impronta dura de una época en un medio marcial. En cualquier caso, la parte técnica de Total Mobile Seisan no es decisiva. Su base, como la de toda tecnología, es más profunda. Lo abordaremos aquí como preparación para la movilización. Tal disposición estuvo presente en todas partes. La Guerra Mundial fue una de las guerras más populares conocidas en la historia. Esto sucedió porque tuvo lugar en una época que a priori excluía todas las guerras, excepto las populares. Además, aparte de las guerras menores de colonialismo y saqueo, las naciones involucradas habían disfrutado de un periodo de paz relativamente largo. Sin embargo, al comienzo de nuestra investigación, prometemos enfáticamente no enfocarnos en los estratos elementales de la naturaleza humana que se mezclan con las pasiones salvajes y nobles que descansan en ella, haciéndola siempre abierta al grito de guerra. En cambio, ahora intentaremos desentrañar los múltiples signos que anuncian y acompañan este conflicto en particular. Cada vez que nos enfrentamos a esfuerzos de tales proporciones, que poseen la cualidad especial de la inutilidad, Zuecklosigkeit, digamos, la construcción de construcciones poderosas como pirámides y catedrales, o guerras que ponen en juego las fuentes últimas de vida, explicaciones económicas, no importa cuán esclarecedores, no son suficientes. Por eso la escuela del materialismo histórico solo puede rascar la superficie del proceso. Para explicar esfuerzos de este tipo, debemos centrar nuestras primeras sospechas en fenómenos de una variedad de culto. Al definir el progreso como la Iglesia popular del siglo XIX, ya hemos insinuado la fuente del atractivo efectivo de la última guerra para las amplias masas, cuya participación era tan indispensable. Solo este llamamiento es válido para el aspecto decisivo de vuestra movilización total, el aspecto con la fuerza de la fe. Esquivar la guerra era cada vez menos posible en proporción al grado de su convicción, en proporción a la pureza con que las palabras resonantes que los movían a la acción poseían un contenido progresivo. Por supuesto, estas palabras a menudo tenían un matiz duro y siniestro, no se puede dudar de su eficacia. Se asemejan a los trapos de colores que incitan a cazar presas hacia el visor del rifle. Incluso una mirada superficial, separando geográficamente a los bandos beligerantes en ganadores y perdedores, debe reconocer la ventaja de las naciones progresistas. Esta ventaja parece evocar un proceso determinista como la teoría darwiniana de la supervivencia del más apto. Su cualidad determinista es particularmente evidente en la incapacidad de países victoriosos como Rusia e Italia para evitar la destrucción total de sus sistemas políticos. Bajo esa luz, la guerra parece una piedra de toque infalible, basando sus juicios de valor en estrictas leyes intrínsecas, como un terremoto que pone a prueba los cimientos de cada edificio. Por otro lado, son notables los inesperados poderes de resistencia del sistema progresivo, incluso en una situación de gran debilidad física. Por lo tanto,
en medio de la represión de ese extremadamente peligroso motón de 1917 por parte del ejército francés, se desarrolla un segundo y moral milagro del Marne, más sintomático para esa guerra que factores puramente militares. Del mismo modo, en los EU, con su constitución democrática, la movilización podría llevarse a cabo con un rigor que hubiera sido imposible en Prusia, donde el derecho al voto se basó en la clase. ¿Y quién puede dudar de que América, el país carente de castillos ruinosos, columnas de basalto y cuentos de caballeros, fantasmas y bandidos, emergió como el claro vencedor de esa guerra? Su curso ya estaba decidido no por el grado en que un Estado era un Estado militar, sino por el grado en que era capaz de movilización total. Alemania, sin embargo, estaba destinada a perder la guerra, incluso si hubiera ganado la batalla del Marne y la guerra submarina. Porque a pesar de todo el cuidado con el que efectuó la movilización parcial, grandes áreas de su fuerza escaparon a la movilización total, por la misma razón, correspondiente a la naturaleza interna de su armamento, fue ciertamente capaz de obtener, sostener y sobre todo explotar un éxito parcial, pero nunca un éxito completo. Atribuir tal éxito a nuestras armas requeriría prepararse para otra Cannae, una no menos significativa que aquella a la que Schlieffen dedicó el trabajo de su vida. Pero antes de continuar con este argumento, consideremos algunos puntos dispares, con la esperanza de mostrar más el vínculo entre el progreso y la movilización total. 5. Un hecho es claramente esclarecedor para quien busca comprender la palabra progreso en su timbre descarado, en una época que ejecutó públicamente, bajo horribles torturas, a un rabaillaco incluso a un Deimians como hijos del infierno, el asesinato de la realeza dañaría a un capa social más poderosa otra creencia profundamente arraigada que en el siglo siguiente al fusilamiento de Luis XVI. Sucede que en la jerarquía del progreso, el príncipe pertenece a una especie no especialmente favorecida. Imagine, por un momento, la situación grotesca en la que un alto ejecutivo publicitario tuvo que preparar la publicidad para una guerra moderna. Con dos posibilidades disponibles para encender la primera ola de entusiasmo, a saber, el asesinato de Sarajevo o la ruptura de la neutralidad belga, no puede haber duda de cuál promete el mayor impacto. La causa superficial de la guerra mundial, por más adventicia que parezca, está habitada por un sentido simbólico. En el caso de los culpables y la víctima de Sarajevo, heredera de la corona de los Habsburgo, chocaron principios nacionales y dinásticos, la modernidad, derecho a la libre determinación. Determinación nacional con el principio de legitimidad minuciosamente restaurado en el Congreso de Viena por el arte de gobernar al viejo estilo. Ahora bien, ciertamente, ser extemporáneo en el sentido correcto, poner en marcha un poderoso efecto en un espíritu que desea preservar un legado, es digno de elogio. Pero eso requiere fe. Es claro, sin embargo, que la ideología de los poderes centrales no fue ni oportuna ni inoportuna, resultando nada más que una mezcla de falso romanticismo y liberalismo inadecuado. De ahí que el observador no pueda dejar de notar una predilección por los ornamentos obsoletos, por un estilo romántico tardío, por las óperas wagnerianas en particular. Las palabras que evocan la lealtad de los Nibelungos, las esperanzas puestas en el éxito del llamado del Islam a la Guerra Santa, son ejemplos. Obviamente, aquí estaban involucrados problemas técnicos y de gobernanza, la movilización de la sustancia, pero no la sustancia en sí misma. Pero la relación inadecuada de las clases dominantes tanto con las masas como con fuerzas más profundas se reveló precisamente en esa tontería. Por lo tanto, la referencia famosa e intencionalmente brillante a un trozo de papel sufre por haber sido pronunciada 150 años demasiado tarde, y luego por principios que podrían haber sido adecuados para el romanticismo prusiano, pero que no eran prusianos en su esencia. Federico el Grande podría haber hablado así, burlándose de los pergaminos mohosos y amarillentos a la manera del despotismo ilustrado. Pero Betmanoyuek debe haber sabido que en nuestros tiempos un trozo de papel, digamos uno con una constitución escrita en él, tiene un significado similar a una hostia consagrada para la Iglesia católica, y que romper los tratados es ciertamente adecuado para el absolutismo, pero la fuerza del liberalismo radica en su exégesis. Estudié el intercambio de notas que precedió a la entrada de Estados Unidos en la guerra y encontrará un principio de libertad de los mares. Esto ofrece un buen ejemplo de hasta qué punto, en tal época, el interés propio adquiere el estatus de postulado humanitario, de un tema con implicaciones universales para la humanidad. La socialdemocracia alemana, uno de los baluartes del progreso alemán, entendió el aspecto dialéctico de su misión cuando equiparó el significado de la guerra con la destrucción del régimen antiprogresista del zar. Pero, ¿qué significa esto en comparación con las posibilidades de movilización de las masas disponibles en Occidente? ¿Quién negaría que la civilización está más profundamente conectada con el progreso que la cultura, que su lengua se habla en las grandes ciudades, y que dispone de medios y conceptos a los que la cultura es hostil o indiferente? Cultura no se puede utilizar para publicidad. Un enfoque que trata de explotarlo de esta manera está en sí mismo fuera de él, tal como encontramos la ofrenda de las cabezas de las grandes mentes alemanas en millones de sellos de papel sin sentido, sino triste. Sin embargo, no hay tiempo para quejarse de lo inevitable. Solo queremos establecer que Alemania fue incapaz de asumir de manera convincente el espíritu de los tiempos, cualquiera que sea su naturaleza. Alemania fue también incapaz de proponer, para sí misma o para el mundo, un principio válido superior al del espíritu. En cambio, lo encontramos buscando a veces en esferas romántico-idealistas, a veces en esferas racional-materialistas esos signos e imágenes que el individuo en lucha aspira a fijar a sus estándares.
Pero la validez que subyace a estas esferas pertenece en parte al pasado y en parte al medio ajeno del genio alemán. No es suficiente asegurar la máxima devoción al avance de los hombres y las máquinas, algo que exige una temible batalla contra el mundo. Bajo esa luz, debemos esforzarnos aún más para reconocer cómo nuestra sustancia elemental, la fuerza primaria y profunda de Boll, permanece intacta ante tal búsqueda. Con admiración, vemos cómo la juventud alemana, al comienzo de esa cruzada de la razón a la que están llamadas las naciones del mundo bajo el hechizo de un dogma tan evidente y transparente, lanza el grito de guerra, luminosa, hechizada, hambrienta de la muerte de una forma prácticamente única en nuestra historia. Si a uno de estos jóvenes le hubieran preguntado por qué entró en el campo, la respuesta seguramente habría sido menos clara. Difícilmente habría hablado de la lucha contra la barbarie y la reacción o por la civilización, la liberación de Bélgica o la libertad de los mares, pero tal vez habría ofrecido la respuesta, por Alemania, esa frase con la que los regimientos de voluntarios se lanzaron al ataque. Y, sin embargo, ese fuego abrasador, que ardía en una Alemania enigmática e invisible, fue suficiente para un esfuerzo que dejó a las naciones temblando hasta la médula. Y si hubiera poseído dirección, conciencia y forma, Gasitoult. 6. Como modo organizativo de pensamiento, la movilización total es simplemente un indicio de esa movilización superior que la época está descargando sobre nosotros. La característica de este último tipo de movilización es una legalidad interna a la que deben corresponder las leyes humanas para que sean efectivas. Nada ilustra mejor esta afirmación que el hecho de que durante la guerra pueden surgir fuerzas dirigidas contra la guerra misma. Sin embargo, estas fuerzas están más estrechamente relacionadas con los poderes que actúan en la guerra de lo que podría parecer. La movilización total altera su esfera de operaciones, pero no su dirección, cuando comienza a mover, en lugar de ejércitos de guerra, a las masas en una guerra civil. El conflicto ahora invade esferas que están fuera del alcance de los comandos de movilización militar. Es como si las fuerzas que no pudieron maniobrar hacia la guerra ahora exigieran su papel en el sangriento conflicto. Por tanto, cuanto más unificada y profunda sea la capacidad de la guerra para convocar, desde el principio, a todas las fuerzas posibles a su causa, más seguro e imperturbable será su curso. Hemos visto que en Alemania, el espíritu de progreso solo podía movilizarse de forma incompleta. Para tomar solo uno de los miles de ejemplos, el caso de Barbousse muestra que en Francia, por ejemplo, la situación era mucho más propicia. En realidad, opositor declarado de la guerra, Barbousse solo podía permanecer fiel a sus ideas afirmando con prontitud esto, en su mente, reflejaba una lucha de progreso, civilización, humanidad e incluso paz, contra un principio opuesto a todos estos factores. La guerra debe morir en el estómago de Alemania. Por complicada que parezca esta dialéctica, su resultado es inexorable. Una persona con la menor inclinación aparente por el conflicto bélico todavía se encuentra incapaz de rechazar el fusil que le ofrece el Estado, ya que la posibilidad de una alternativa no está presente en su conciencia. Miremos cómo tortura su cerebro, montando guardia en la desolación de trincheras interminables, abandonando las trincheras como cualquiera cuando llega el momento, para avanzar por la horrible cortina de fuego de la guerra del agotamiento. Pero, ¿qué es realmente impresionante al respecto? Barbousse es un guerrero como cualquier otro, un guerrero para la humanidad, capaz de hacer a un lado los ataques con ametralladoras y gases, e incluso la guillotina, así como la Iglesia cristiana es capaz de hacer a un lado su espada terrenal. Ciertamente, para llegar a tal grado de movilización, un Barbousse necesitaría vivir en Francia. Los Barbousse alemanes se encontraron en una posición más difícil. Solo los intelectos aislados partieron temprano hacia territorio neutral, decidiendo emprender un sabotaje abierto contra el esfuerzo de guerra. La gran mayoría trató de cooperar con la disposición militar. Ya hemos mencionado el caso de la socialdemocracia alemana. Dejemos de lado el hecho de que, a pesar de su dogma internacionalista, las filas del movimiento estaban llenas de trabajadores alemanes y, por lo tanto, podían ser llevados al heroísmo. No, en su propia ideología, se inclinó hacia una revisión que luego condujo a la acusación de la traición al marxismo. Podemos hacernos una idea de los detalles del procedimiento a partir de los discursos pronunciados durante este periodo crítico por Ludwig Frank, el líder socialdemócrata y diputado del Reichstag, quien, siendo un voluntario de 40 años, cayó de un tiro en la cabeza. En Neusoncourt en septiembre de 1914. Los camaradas apátridas todavía sabemos que, incluso como hijos adoptivos, somos hijos de Alemania, y que debemos luchar por nuestra patria contra la reacción. Si estalla una guerra, los soldados socialdemócratas cumplirán concienzudamente con su deber. 29 de agosto de 1914. Este pasaje tan informativo contiene en pocas palabras las formas de guerra y revolución que el destino tiene preparadas. Para aquellos que quieran estudiar esta dialéctica en detalle, los diarios y las prácticas diarias durante los años de la guerra ofrecen abundantes ejemplos. Por lo tanto, Maximilian Hardan, el editor de Die Zukunft y quizás el periodista más famoso del periodo guillermino, comenzó a ajustar su actividad pública a los objetivos del Comando Central. Notamos, en la medida en que esto es sintomático, que supo jugar el radicalismo de la guerra tan bien como jugaría el de la revolución. Y así, Simplicissimus, un órgano que había vuelto sus armas de ingenio nihilista contra todos los lazos sociales, y por tanto también contra el ejército, adquirió ahora un tono chauvinista. Está claro, además, que la calidad del periódico disminuye con su tenor patriótico. Se eleva, es decir,
cuando abandona el campo de su fuerza. Quizás el conflicto interno en cuestión aquí sea más evidente en el caso de Rathenau. Él imbuye esta figura, para cualquiera que luche por hacerle justicia, con la fuerza de la tragedia. En gran medida, Rathenau se había movilizado para la guerra, desempeñando un papel en la organización de los grandes cañones y centrándose, incluso cerca del colapso alemán, en la posibilidad de una insurrección de masas. ¿Cómo es posible que poco después pudiera ofrecer la conocida observación de que la historia mundial habría perdido sus sentidos si los representantes del Reich hubieran entrado vencedores en la capital por la puerta de Brandenburgo? Aquí vemos muy claramente cómo el espíritu de movilización puede dominar las capacidades técnicas de un individuo y, sin embargo, no logra penetrar en su esencia. 7. Con nuestros últimos combatientes aún tendidos ante el enemigo, el ejército secreto y el personal secreto que dirigía el avance alemán saludaron el colapso con júbilo. Parecía el júbilo de una batalla victoriosa. Fue el aliado más cercano de los ejércitos occidentales para cruzar pronto el Rin, su caballo de Troya. Las autoridades gobernantes reconocieron el nuevo espíritu por el bajo nivel de protesta con el que rápidamente abandonaron sus cargos. Entre jugador y oponente, no había diferencia esencial. Esta es también la razón por la que en Alemania, la transformación política, tras el colapso militar, tomó una forma relativamente inofensiva. Así, incluso durante los días cruciales de la decisión, el ministro socialdemócrata del imperio podría jugar con la idea de dejar intacta la corona. ¿Y qué habría significado eso, además de mantener una fachada? Durante mucho tiempo, el edificio había estado tan abarrotado de hipotecas progresivas que ya no cabía ninguna duda sobre la naturaleza del verdadero propietario. Pero hay otra razón por la que el cambio podría ocurrir con menos violencia en Alemania que, digamos, en Rusia, además del hecho de que las propias autoridades allanaron el camino para ello. Hemos visto que una gran parte de las fuerzas progresistas ya se había ocupado de dirigir la guerra. La energía desperdiciada durante la guerra ya no estaba disponible para el conflicto interno. Dicho de manera más personal, hace una diferencia si los exministros toman el timón o una aristocracia revolucionaria, educada en el exilio siberiano. Alemania perdió la guerra al ganar un lugar más fuerte en la esfera occidental, civilización, paz y libertad en el sentido de Barbuse. Pero, como podríamos esperar algo diferente, ya que habíamos jurado lealtad a tales valores, a ningún precio nos habríamos atrevido a extender la guerra más allá de ese muro tendido alrededor de Europa. Eso hubiera requerido ideas diferentes y aliados diferentes, una revelación más profunda de los valores de uno. Podría haber ocurrido una incitación de fondo con y a través del optimismo progresista, como sugiere el caso de Rusia. 8. Cuando contemplamos el mundo que surgió de la catástrofe, qué unidad de efecto, qué consistencia histórica increíblemente rigurosa. De hecho, si todas las estructuras espirituales y físicas de una variedad no civilizatoria que se extiende desde finales del siglo XIX hasta nuestra propia era se hubieran reunido en un pequeño lugar y golpeado con todas las armas del mundo, el éxito no podría haber sido más rotundo. El viejo Kremlin toca ahora jugar el internacional. En Constantinopla, los niños usan escritura latina en lugar de los antiguos arabescos del Corán. En Nápoles y Palermo, la policía fascista regula el ritmo de la vida sureña como si dirigiera el tráfico moderno. En las tierras más remotas e incluso legendarias, las casas parlamentarias se dedican ceremonialmente. La abstracción, y por tanto el horror, de todas las circunstancias humanas se eleva inexorablemente. El patriotismo se está diluyendo a través de un nuevo nacionalismo, fuertemente fusionado con elementos de conciencia. En el fascismo, en el bolchevismo, en el americanismo, en el sionismo, en los movimientos de color, el progreso ha hecho avances que hasta hace poco parecían impensables, procede a seguir el curso circular de una dialéctica artificial para continuar su movimiento en un plano muy simple. Dejando a un lado sus muy pequeñas compensaciones por la libertad y la sociabilidad, está comenzando a gobernar naciones en formas no muy diferentes a las de un régimen absoluto. En muchos casos, la máscara humanitaria ya se ha caído, reemplazada por un fetichismo semigrotesco y semibárbaro de la máquina, un culto ingenuo a la tecnología. Esto es particularmente así donde no hay una relación directa y productiva con esas energías dinámicas para cuyo curso destructivo y triunfante la artillería de largo alcance y los bombarderos no son más que la expresión marcial. Simultáneamente, aumenta la estimación de la cantidad de asentimiento, la cantidad de opinión pública se han convertido en el factor decisivo de la política. El socialismo y el nacionalismo en particular son las dos grandes piedras de molino entre las cuales el progreso pulveriza lo que queda del viejo mundo y eventualmente a sí mismo. Durante un periodo de más de 100 años, las masas, cegadas por la ilusión óptica del sufragio, fueron lanzadas de un lado a otro como una pelota por la derecha y la izquierda. Siempre parecía que un lado ofrecía refugio de los reclamos del otro. Hoy, en todas partes, la realidad de la identidad de cada lado se hace cada vez más evidente, hasta el sueño de la libertad se va desvaneciendo como bajo el férreo toque de unas pinzas. Los movimientos de las masas uniformemente moldeadas, atrapadas en la trampa tendida por el espíritu del mundo, constituyen un espectáculo grande y temible. Cada uno de estos movimientos conduce a una posesión más aguda y despiadada. Aquí están en juego formas de compulsión más fuertes que la tortura, son tan fuertes, que los seres humanos los aclaman con alegría. Detrás de cada salida, señalizados con los símbolos de la felicidad, se esconden el dolor y la muerte. Feliz es solo el que entra armado a estos espacios. 9.
Hoy, a través de las grietas y aletas de la Torre de Babel, ya podemos ver un mundo glacial. Esta vista hace temblar a los espíritus más valientes. Al principio, la era del progreso parecerá tan curiosa como los misterios de una dinastía egipcia. En aquella época, sin embargo, el mundo celebraba uno de esos triunfos que imbuían a la victoria, por un instante, del aura de la eternidad. Más amenazadores que Hannibal, con puños demasiado poderosos, los ejércitos SYAMBRY habían derribado las puertas de sus grandes ciudades y canales fortificados. En lo profundo del cráter, la última guerra tenía un significado que ninguna aritmética podía dominar. El voluntario lo sintió en su júbilo, la voz del demonio alemán retumbó con fuerza, el agotamiento de los viejos valores se sintió unido a un anhelo inconsciente de una nueva vida. ¿Quién hubiera pensado que estos hijos de una generación materialista podrían recibir la muerte con tanto ardor? Así se declara una vida rica en exceso e ignorante de los ahorros del mendigo. Y por mucho que el resultado real de una vida recta no sea nada más que la ganancia del carácter más profundo de uno, para nosotros los resultados de esa guerra no pueden ser nada más que la ganancia de una Alemania más profunda. Esto es confirmado por el ajetreo y el bullicio que nos rodea, que es la marca de la nueva raza, una que no puede ser satisfecha por ninguna de las ideas de este mundo, ni ninguna imagen del pasado. Aquí reina una fecunda anarquía, que nace de los elementos tierra y fuego, y que esconde en sí misma el germen de una nueva forma de dominación. Aquí se revela una nueva forma de armamento, que busca forjar sus armas a partir de metales más puros y duros que resultan impermeables a toda resistencia. El alemán condujo la guerra con para él, una ambición completamente razonable de ser un buen europeo. ¿Cómo hizo Europa la guerra contra Europa? ¿Quién sino Europa podría ganar? Sin embargo, esta Europa, cuyo área se extiende a proporciones planetarias, se ha vuelto extremadamente delgada, extremadamente barnizada, sus ganancias en el espacio corresponden a una pérdida en fuerza de convicción. De esto surgirán nuevos poderes. Justo debajo de las regiones en las que la dialéctica de la guerra apunta todavía es significativa, el alemán encuentra una fuerza superior, se encuentra a sí mismo. De este modo, la guerra era a la vez sobre él, sobre todo, el medio de su propia autorrealización. Y por eso, la nueva forma de armamento, en la que hemos estado involucrados durante algún tiempo, debe ser una movilización de los alemanes, nada más.